Hola, en este video vamos a ver cómo reparar agujeros o imperfecciones que puedan tener en una pared de ladrillo. Voy a mostrar dos formas distintas de hacerlo. La primera es más fácil y rápida, aunque el resultado en agujeros medianos o grandes no es tan bueno, mientras que la segunda puede requerir un poco más de trabajo, pero queda mucho mejor. Ambas formas sirven para resanar paredes de ladrillo, de tabique o de materiales similares. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir un ladrillo que tenga un color lo más parecido posible al color del ladrillo o tabique que van a resanar, ya que mientras más parecido sea el color, menos se va a notar la reparación. Yo encontré este pedazo de ladrillo que estaba por ahí tirado en el patio. Está sucio y muy húmedo, pero aún así puede servir. Ahora lo colocamos sobre un cartón, una caja o cualquier otra cosa en la que podamos recoger el polvo que vamos a hacer. Si el ladrillo que tienen está tan sucio como el mío, hay que romperlo para obtener pedazos del centro, es decir, pedazos de ladrillo que no estén sucios. Una vez que ya tenemos varios pedazos limpios, solo hay que martillarlos hasta hacerlos polvo. Pueden envolverlos en un trapo para que los pedazos no salgan volando con los golpes. Y tienen que seguir martillando hasta que consigan tener un polvo muy fino. Ya que tienen su polvo de ladrillo hecho, ahora sí, toca ir a la pared para limpiar el agujero que van a resanar. La limpieza es importante porque permite que se adhiera mucho mejor el material con el que se va a reparar. Dependiendo del tamaño del agujero, será la forma de limpiarlo. Pueden usar un cepillo de alambre, una punta o un alambre, o cualquier cosa con la que puedan raspar un poco el ladrillo. Después hay que pasar una brocha, un cepillo normal, una escoba o incluso una aspiradora para retirar todo el polvo suelto. Una vez que limpiamos el agujero y ya con el polvo de ladrillo que hicimos, podemos proceder a resanar. En este primer método vamos a usar un tubo de resanador de grietas o de sellador de juntas, o de cualquier otro material que sea para exteriores y se pueda adherir al ladrillo. Cada tubo tiene esta información, así que revísenla. Aplicamos el resanador en el agujero. Y con la ayuda de una espátula presionamos para que la pasta entre bien. Ya que está puesto el resanador, le empezamos a pegar el polvo de ladrillo que hicimos con la espátula, yendo de abajo hacia arriba, presionando solo lo suficiente para que se adhiera el polvo, ya que como estos resanadores suelen ser algo líquidos, si presionamos muy fuerte se puede desparramar o se puede desprender de la pared y volverse a pegar a la espátula. Pueden también usar los dedos para poner el polvo en partes donde no se pudo pegar bien con la espátula. Como pueden ver, el resultado no es el mejor. Se nota que hubo una reparación. Así que este método es útil y se ve más discreto cuando se va a resanar un agujero pequeño como el que queda después de retirar un clavo, o para resanar agujeros un poco más grandes si después se va a pintar el ladrillo. No es el mejor resultado, pero es una opción simple que sirve. Ahora, si esta forma no les gustó, pueden realizar el siguiente método para que quede mucho mejor. En este segundo método vamos a usar una mezcla. Yo voy a usar un mortero premezclado de secado rápido porque solo se le tiene que agregar agua y está listo. Es un poco más caro, pero mucho más fácil y rápido de usar. Si no pueden conseguir algo similar, entonces tienen que hacer el mortero ustedes mismos. Solo hay que mezclar una porción de cemento y unas 3 porciones de arena. Ya mezclados, agregan una media porción de agua limpia y mezclan hasta obtener una consistencia como de crema de maní.
Si queda muy seca, agregan un poco más de agua, y si está muy líquida, agregan un poco más de arena. Ya que el agujero está limpio y tiene la mezcla preparada, hay que mojar la superficie donde se va a poner la mezcla para que ésta se pueda adherir correctamente. Una vez humedecido, con la espátula empiezan a rellenar el hoyo. Se debe ir presionando con fuerza para que la mezcla llegue bien hasta el fondo. Y si la mezcla se está secando muy rápido, hay que volver a humedecer. Ahora colocamos un poco de polvo en la espátula y lo vamos pegando de abajo hacia arriba, presionando con fuerza hasta cubrir toda la reparación. Este método no solo es útil para tapar agujeros, sino que también se puede usar para reparar pedazos faltantes de ladrillo o desperfectos más grandes. Finalmente, así es como queda y ya solo resta esperar a que se seque. Como pueden ver, se nota muy poco la reparación y si se llega a notar es solo porque el polvo era de un color un poco más claro que del ladrillo que iba a resanar.